Vídeo número 179 de 365. Muchas veces a lo largo de estos años me han preguntado qué cosas me hubiese gustado saber a los 20 años, qué cosas me hubiese gustado saber antes de meterme de lleno en el mundo adulto, en el mundo de la responsabilidad, en el mundo de las propias decisiones, en el mundo donde se acaba formando lo que es la verdadera carga del ser, de la plena responsabilidad, donde la figura de nuestros padres ya pasa a un segundo plano y nos hacemos cargo perfectamente de nuestra vida, y ahí un poquito que se separa el grano de la paja, donde ya se pone la cosa verdaderamente seria. Y sí que hay bastantes cosas que me hubiese gustado saber a los 20 y que hubiesen hecho de mi vida algo más, quizá más sencillo, algo mejor, algo más fácil. Me hubiese hecho las cosas más sencillas. También es cierto que hay muchas de las cosas que una persona necesita saber que no las puede saber de una forma teórica, ¿no? Que quizá a los 20, si alguien me hubiese dicho algo de lo que yo os voy a contar en este vídeo, alguna de estas cosas que me hubiese gustado saber, a lo mejor no hubiese hecho ni puto caso. Es que hay algunas lecciones que solo entran con sangre, ¿no? Pero bueno, en todo caso, el ejercicio como cosa teórica, por si hay alguien escuchando más humilde de lo que era yo a los 20 años, pues quizá le pueda servir. Así que aquí van las 10 cosas que me hubiese gustado saber a los 20, y lo voy a hacer en 2 vídeos, en el de hoy y en el de mañana, para que no me quede un vídeo excesivamente largo. Y voy a empezar por el primero, que el primero sería, la primera cosa que me hubiese gustado saber a los 20 es que el ego no es mi amigo. Se ha apuntado aquí porque no quiero perderme nada. Que la vanidad y el orgullo desmedido es un imán para que te pasen cosas malas, y es un imán también. Es una forma genial de atraer a las personas más inadecuadas posible. Yo a los 20 tenía un ego de la hostia. Era prácticamente pues un ególatra. Creía que era mucho mejor que la mayoría y que sabía mucho más que los demás. Y seguramente pensaba que valía más de lo que realmente valía. Pero es que no me conformaba solo con saberlo, también me necesitaba que los demás lo supiesen, que los demás lo notasen, ¿no? Y diréis, ¿esto qué tiene exactamente de malo? Pues tiene de malo que tiendes a la exageración, ¿no? Tiendes a teatralizar mucho esa personalidad y la haces tan teatral que la acabas exagerando, que acabas generando un personaje que eres tú, pero muy exagerado, como se suele hacer en una obra de teatro, para que se note mucho las puntas de la personalidad. Y en esas estaba yo. Si yo sentía que era chulo, pues tenía que ser mucho más chulo para que se notase y para protegerme de ciertas cosas, ¿no? Para hacerme valer. Porque a los 20 te importa mucho lo que los demás piensen de ti. Y cuando vives ganándote esa validación de parte de los demás, o buscando la validación de parte de los demás, la aprobación de parte de los demás, tu ego se hincha, ¿no? Y como tu ego se hincha, y a esa edad no tienes mucha más cosa que tu ego, que esa vanidad, pues te crees que te sientes bien, cuando lo que tienes es más placer que necesidad. Estás cubriendo algo que en el fondo no es bueno para ti, pero lo estás cubriendo de todas formas. Y te entra como una especie de satisfacción. Y esa validación externa la sientes como una especie de divisa, como una especie de moneda que vas acumulando y que luego te sirve para ganarte cosas tan insustanciales como es el respeto de los demás, que normalmente en lugar de respeto más bien suele ser miedo o reputación. Entonces te ves viviendo por esa reputación, por esa opinión que los demás tienen sobre ti, y empiezas a dar de lado, o te olvidas directamente de lo más importante, que es realmente la opinión que tú tienes de ti. Y empiezas a modificar tu conducta, incluso tu personalidad, tu carácter. Y ves que si siendo de una forma X eres más aceptado, pues adoptas esa forma. Incluso te ves tentado de ir probando, ¿no? De decir, pues mira, esta va a ser la época en la que voy a ser más así. Y si por desgracia te funciona, y si por desgracia tienes más
aprobación de parte de los demás, pues lo adoptas. Y dices, pues así voy a ser. Y al final acabas siendo un puñetero compendio, una mezcla de un montón de formas diferentes de ser, que al final no tienes ni puta idea de quién eres. Y esto lo que puede provocar es uno de los mayores problemas de la vida, que es tener esa duda existencial, ¿no? De decir, bueno, entonces ¿yo quién coño soy? Y se genera un poquito pues el síndrome del ventrílocuo, ¿no? Que yo cuando lo leí la primera vez y flipaba, que es que ahora ya está muy pasado de moda, pero en su momento, sobre todo a mediados del siglo XX y un poquito antes, los ventrílocos estaban súper de moda, ¿no? Y tenían muchos personajes, aquí en España incluso había, ¿no? Doña Rogelia, me parece que se llama, y tal. Y claro, el ventrílocuo de poner tantas voces diferentes, y además no solo poner las voces, sino adoptar las diferentes personalidades de sus muñecos, de sus personajes, pues acababan olvidándose de su propia voz. Pero es que ya no era solo que se olvidasen de su propia voz, sino que se olvidaban de su propia personalidad. Y acababan asumiendo pues la personalidad de uno de sus personajes o un poquito de cada uno de sus personajes. Y a mí cuando lo leí me fascinó, pero también me pareció terrible, me pareció horrible. Y esto es lo que pasa cuando te haces muy amigo de tu ego, cuando te haces poseedor y defensor de ese orgullo desmedido, que acabas siendo pues un poquito lo que tú crees que los demás esperan que seas, ¿no? La versión más aceptable posible de parte de los demás. Y si eso tiene que ver con renunciar a tu genuinidad, pues así sea. Que aquí lo importante es que te acepten, no tan importante es ser tú mismo. Y también me di cuenta un poquito más adelante, ya a mediados de los 20 y un poquito más allá, un día me paré a reflexionar sobre qué cosas había conseguido yo gracias a mi ego. Y sí es cierto que había conseguido un montón de cosas gracias a mi ego, pero un montón de cosas que en el fondo no valían demasiado la pena y a las que podía renunciar perfectamente. Entonces fue cuando deshice todas esas ofertas del ego y todo lo que yo podía conseguir a partir del ego, y me di cuenta de que cuando el ego desaparece, cuando el ego se reduce, la paz interior se eleva muchísimo y es mucho más satisfactoria y llena mucho más que cualquier cosa que te pueda dar el ego. Además, el ego desgasta muchísimo, agota y quema. Y eso me hubiese gustado, si no saberlo, sí integrarlo, sí que me lo hubiesen introducido con un programa a los 20 años. Me hubiese ido todo mucho mejor, ya que la mayoría de los errores más brutales que yo he cometido en mi vida fueron producto de mi ego, sin ninguna duda. Y un par de gambazos enormes tuvieron que ver con ese ego. La segunda cosa que me hubiese gustado saber a los 20 es que el tiempo pasa mucho más rápido de lo que pienso. A los 20 te piensas que tienes una cantidad de tiempo brutal, porque de los 10 a los 20, por ejemplo, o de los 15 a los 20, el tiempo ha pasado muy lentamente, ¿no? No había manera de que se terminase la escuela, ¿no? No había forma de que el instituto pasase, y no había forma de que llegaran a los 18 para ser adulto, ¿no? Para ser mayor de edad, para poder conducir, para poder irte de casa. No había forma de que pasara el tiempo, y de alguna forma a los 19, 20, 21 años te piensas que eso va a ser así siempre, que esa va a ser la velocidad por defecto de la vida, y ni hablar. La vida no solo pasa rápido, sino que pasa mucho más rápido de lo que nos pensamos. Y si yo hubiese tenido integrada esta lección, si yo hubiese sabido esto de verdad, en lo más amplio de la definición, ¿no? O sea, saber a los 20 que la vida pasa rápido, hubiese tomado decisiones completamente distintas, hubiese vivido la vida de una forma diferente. Creo que hubiese vivido la vida mejor. Y es que las mejores decisiones de mi vida, los mejores pasos de mi vida, empezaron a darse cuando entendí la finitud de la vida y lo rápido que pasa. Y sobre todo también cuando entendí que hay una cosa que pasa más rápido que la vida en sí, que es la juventud. La juventud pasa aún más rápido que la vida, obviamente, si lo pensáis un momento. De estas cuestiones obvias, pero que no nos paramos a pensar detenidamente prácticamente nunca. Y esto es lo que hace que realmente entiendas las fases y entiendas qué decisiones tienes que tomar con más certeza, con más precisión, con más inteligencia. Así que me hubiese gustado mucho tener una mejor idea de lo rápido que pasa la vida a los 20.
La tercera cosa que me hubiese gustado saber a los 20 es que la gente no cambia por necesidad, sino por voluntad. Yo a los 20, y los 20 y en adelante, ¿no? Veía a la gente, veía a ciertas personas que me resultaba súper obvio, ¿no? Decía, pero esta persona necesita cambiar, va fatal por la vida, o sea, y también me incumbe a mí, ¿no? Y si eran personas que estaban cerca de mí, pues veía que tal y como eran esas personas, tal y como eran, sin cambiar aquello que era obvio que necesitaban cambiar, pues también me hacían daño a mí, ¿no? Y pensaba, bueno, se dará cuenta porque es que lo necesita y no, la gente no cambia por necesidad. Debería ser así, pero no es así. La gente cambia por voluntad, la gente cambia porque quiere cambiar. Obviamente, si alguien quiere cambiar y además tiene la necesidad de cambiar, pues más accesible será ese cambio. Pero la gente cambia por su propia voluntad. La gente cambia cuando quiere cambiar, no cuando lo necesita. Y eso es algo que cuesta integrar, que cuesta aprender porque parece obvio, o sea, no se te escapa el sentido, no entiendes por qué no lo hacen, pero lo hacen. Esto lo acabas de entender cuando te miras al espejo, ¿no? Y dices, bueno, pero si yo también, está claro que necesito cambiar ciertas cosas, pero no las cambio como antes, cuando hablaba del ego, ¿no? Solo cuando nace la voluntad total, la determinación total de cambiar, se abre la posibilidad del cambio. No cambias porque los demás lo necesiten tan siquiera. No cambias porque tú lo necesites. Cambias porque quieres. Cambias porque sientes que es lo que tiene que ser. Cambias porque dices, tía, ahora sí que ya creo que no tengo otro remedio. Ahora ya sí que quiero cambiar. Y cuando esa resolución llega, el cambio es posible. Hasta entonces, no, imposible. Por más que tengas el mejor de los discursos, por más que hagas ver a la otra persona la necesidad de su cambio, como si esa persona no lo supiese ya, ¿verdad? Todos sabemos lo que tenemos que cambiar, hombre, faltaría más, no somos tan tontos. Pero hasta que no aparece la voluntad, la cuestión es directamente imposible, imposible. La cuarta cosa que me hubiese gustado saber a los 20 es que el dinero se merece un puñetero respeto. Yo en mi caso vi a mis padres pasarlo tan mal por el dinero y vi a mi madre llorar tantas veces por culpa del dinero. Yo a mi madre solo la he visto llorar por dinero, no la he visto llorar nunca más para nada. Y para mí el dinero era el diablo, para mí el dinero era un producto del infierno, ¿no? Era lo que pasa cuando el ser humano tiene cosas malas, ¿no? Que se crean cosas como el dinero y que la gente se empieza a extorsionar unos a otros y a ejercer un poder sobre los otros y a generar una diferencia de clases brutal. Y tenía esa concepción antes de los 20. No aceptaba el funcionamiento del mundo en esa postura. Básicamente también porque no tenía dinero, porque si hubiese tenido pasta no habría pensado estas cosas, pero como parte de ese grupo de personas que están como marcadas por el lado oscuro, ¿no? Y que han tenido dificultades siempre con el dinero y han visto pasar penurias por dinero en casa, pues mi idea del dinero no era buena. Y lo que hacía era no respetar el dinero, verlo como una cosa asquerosa, ¿no? Que condicionaba la vida de la gente y que hacía pasar mal, episodios malos a las personas, ¿no? Entonces, esa falta de respeto por el dinero se traducía en malas artes, en malos hábitos con el dinero, que se traduce esto en malgastar dinero por un tubo. Yo he malgastado una cantidad de pasta, miles de euros. Yo, sin haberme drogado en mi puta vida, me gastaba mínimo 1.000 pavos al mes en fiestas. Mínimo. Y a veces hasta 2.000. Yo me he llegado a gastar 700 pavos en una noche de fiesta, sin drogarme. Ya no quiero ni pensar cuánto la ruina económica y las deudas que podría haber adquirido de haber usado ciertas sustancias, ¿no? Claro, lo que pasa con esto cuando tratas así al dinero y vas siempre justo con la pasta porque la malgastas, es que tus oportunidades se reducen muchísimo. Cuanto menos dinero, menos oportunidades. Y esto también es así porque cuanto menos dinero, menos libertad. Si tienes poco dinero, si vas necesitado de pasta, no puedes elegir trabajo. Simplemente coges un trabajo, el que sea.
pero que me paguen, ¿no? No puedes elegir dónde vives, vives donde puedes. No puedes elegir a dónde vas donde puedes. Y esa falta de oportunidades se nota muchísimo en la primera etapa de la adultez. Marca de alguna manera los siguientes caminos que están accesibles, ¿no? que tienes disponibles. No puedes decidir a qué ciudad te quieres mudar, ¿no? No puedes decidir irte a vivir a una ciudad donde quizá haya más oportunidades porque no puedes pagarte un alquiler ni puedes pagarte la vida ahí. No hablemos ya de viajar, conocer otras culturas, no hablemos ya de conseguir información a través de la educación, aunque no sea académica, ¿no? De hacer cursos de formación, de comprarte muchos libros, de irte aquí, de irte ahí, de hacer un intercambio con alguien en otro país y yo qué sé, este tipo de cosas, ¿no? Irte a vivir a otro país directamente donde creas que las condiciones son mejores para ti. Esto sin dinero es imposible. O es muchísimo, muchísimo más difícil. Tienes que ser un fenómeno en otros aspectos, como en el de saber buscarte muy bien la vida. Y eso es algo que muy poca gente tiene también. Entonces, a mí me hubiese gustado haber tenido un respeto mucho mayor por el dinero que tanto me costaba ganar. Haberlo administrado mejor y haberme abierto muchas más puertas de las que me pude abrir por mi trato con el dinero, por el poco respeto que le tenía al dinero. Para mí eso es uno de los errores fundamentales que solventé. Más tarde, bastante más tarde, por desgracia, pero por suerte acabé arreglando y que marcó un antes y un después en mi vida, al completo. Así que, aunque sea el menos romántico de los puntos, tener el respeto que se merece el dinero, por el respeto que se merece el tiempo y el esfuerzo que nosotros entregamos a la vida para conseguir ese dinero, me parece que es una cosa imprescindible para andar bien por la vida. Y la quinta cosa de las 10, las otras 5 las daré mañana, recordando. La quinta cosa que me hubiese gustado saber a los 20 es que la gente viene y va. La gente viene y va. Y nosotros también venimos y vamos en la vida de los demás. Y que no tiene sentido aferrarse a ellas y obligarlas a quedarse contigo, pero sobre todo, y es el caso en el que me reflejo yo, no tiene ningún sentido pensar que eres imprescindible para la vida de los demás, ¿no? Y ese es un error que yo incurrí en esa primera etapa de la adultez. Pensar que ciertas personas pues no iban a poder vivir sin mí, ¿no? Ese, el colmo de la vanidad y del ego y de creerte tan magnificente, ¿no? Y sin perder de vista que por muy bueno que seas, no eres imprescindible para que la vida de las otras personas que están contigo en algún momento de la vida puedan continuar y que puedan continuar con plenas garantías, además, ¿no? Y así ha sido. Yo he estado con personas, he tenido amigos, he tenido parejas, he tenido compañeros, he tenido de todo, que en su momento yo parecía interpretar un papel fundamental en sus vidas. Un papel importantísimo, ¿no? Y llegado un momento yo tenía la necesidad de deshacerme de esas personas para poder continuar con mi vida por otra parte. Y sin embargo perdí un montón de tiempo negándome ese derecho porque pensaba que les hacía una putada enorme. Cuando lo único que les iba a hacer era un daño temporal. Un daño temporal. Ya está, no pasa nada. Sufrirán un rato y luego ya está. Pero yo pensaba que iban a sufrir para siempre, que su vida iba a quedar marcada profundamente por mi marcha. O sea, así de vanidoso era, imaginaos. Claro, cuando tomé la resolución finalmente en su momento de romper con X personas y sí, efectivamente, ver el daño que les hacía, pero asumirlo, ¿no? Decir, se la vi, así es la cosa. Mañana me tocará a mí, puede ser. Y lo asumiré. Y me tomaré el derecho ahora para después asumir la responsabilidad de tomarlo. Pero cuando di esos pasos y me separé de ciertas personas y al cabo de un tiempo yo vi que esas personas pues seguían con sus vidas la mar de bien y que estaban bien y que eran felices y que no me echaban de menos, y dije, joder, soy idiota. Soy tonto del culo, esto lo tendría que haber hecho mucho antes. ¿Por qué me pensaba que esta persona realmente no podía vivir sin mí si hasta que yo aparecí esta persona vivía perfectamente? Es que soy tonto. Pero en esos momentos te parece una cuestión lógica, ¿no? Que te parece razonable lo que estás pensando. Pero no es así. Por suerte, no somos ninguno de nosotros tan buenos como para ser imprescindibles en la vida de nadie.
Y eso da mucha libertad, da mucha paz. Y te devuelve a la tierra y te da una dosis de humildad necesaria como para poder vivir mejor. Nada más, nos vemos mañana y os doy las otras 5 cosas que me hubiese gustado mucho saber a los 20. Nada más. Paz.